Bueno, acá estamos, un día muy especial. Bienvenidas y bienvenidos a la última conferencia del ciclo Deleuze y Guattari, Conexiones Maquínicas 2. Y se viene la tercera parte el año que viene. Pero hoy le vamos a dar el broche de oro a esta segunda parte con un invitado de lujo. Estamos nada menos que con Jun Fujita Hirose, que nos va a hablar de Deleuze y les palestines de hoy. Jun, es un gusto, un honor, un placer enorme contar con tu presencia y te agradezco muchísimo que te hayas hecho un tiempo para dedicarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias para invitarme hoy. Estoy muy contento. De hecho, preparé una cosa nueva para mí también. Es una buena ocasión de avanzarme un poco en los estudios sobre la obra de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Entonces, estoy muy feliz de hablar hoy con ustedes. Nosotros, ni hablar, ni te cuento. La verdad es que no sé si estás al tanto, seguro que sabes, pero acá en Argentina, tu libro sobre el capitalismo, cómo imponerle un límite absoluto, realmente tuvo un gran impacto, por lo menos en la comunidad deleuzo-guattariana. Es un libro muy leído, muy interesante. Eh, bueno, Guido y yo tuvimos ocasión de presentar alguna ponencia sobre el texto. Y en mi caso, que tengo una beca doctoral, ya te digo, estoy trabajando sobre alguna de tus hipótesis y me viene bárbaro. Así que para mí es, bueno, ya te digo, una gran alegría y, y te agradezco también el tema que elegiste para hoy, que es un tema difícil, delicado, sensible, pero que creo que encaja muy bien con tu mirada política de la obra de Deleuze y Guattari y con la necesidad de hacer que la filosofía no sea simplemente una colección de pensamientos abstractos, ¿no? Para la biblioteca. Así que, bueno, nada. Muchísimas gracias nuevamente. Y si te parece, bueno, te presento, te presento brevemente y luego vos irás manejando la charla, irás dando tu conferencia y cuando quieras estamos ahí con el tema de las citas. Sí. Bueno, Jun Fujita Hirose es catedrático de estudios de cine y de civilización francesa de la Universidad Ryukoku en Kioto. Es autor de Cine Capital, Cómo las imágenes devienen revolucionarias, de Cómo imponer un límite absoluto al capitalismo, Filosofía política de Deleuze y Guattari, el libro al que hacíamos referencia hace un momento, y Para acabar con la mirada más allá del escopocentrismo. Y también creo, Jun, que estás trabajando sobre Kafka, ¿no? Sobre el ensayito sobre Sí, sí, Kafka. sí, sí. Sí, es verdad, sí. Kafka de Gilles Deleuze y Félix Guattari. ¿Por qué Kafka en 1975? Es un poco mi problema. Sí. Bueno, eso lo dejamos para las preguntas, porque yo alguna preguntita te quiero hacer sobre eso, una curiosidad nada más. Pero bueno, nada. Bueno, la palabra es tuya, Jun, y contás con nuestra asistencia para lo que haga falta. Adelante. Sí, sí, sí. Entonces voy a empezar entonces mi charla sobre todo sobre los textos escritos de Gilles Deleuze, Paul Gilles Deleuze, sobre el conflicto palestino-israelí. De hecho, Gilles Deleuze escribió una serie
de textos sobre el problema palestino entre 1978 y 91. En todos los textos en cuestión, Deleuze criticaba la construcción del Estado de Israel y apoyaba a la resistencia palestina. Esto, de hecho, se debió a su encuentro con el intelectual palestino que se llama Elías Sambal, y los dos hombres entablaron una estrecha amistad, de hecho, y cuando Sambar lanzó la revista de estudios palestinos en Francia en 1981, Deleuze actuó como intermediario entre él y Jérôme Landon. Es un director de las ediciones de Minuit. Es un poco así. De hecho, en el archivo que compartí con ustedes, ya ustedes tienen una lista de artículos publicados por Deleuze sobre el problema palestino, como 10, casi 10 artículos. Entonces voy a entrar en materia. Lo que Deleuze encontraba en el corazón del problema palestino es el hecho de que el Estado de Israel creó para sí mismo la ficción de que los israelíes no son un pueblo como los demás, mientras que en su relación con palestinos nunca quiere escuchar el grito de estos últimos, los palestinos: somos un pueblo como los demás. Y además, el hecho de que los Estados Unidos y los países europeos, en alianza con Israel, tratan a Israel como un pueblo fuera de la norma, mientras que nunca quieren tratar a los palestinos como un pueblo normal. Desde esta perspectiva, Deleuze emplea la estrategia que presentar tanto el Estado de Israel como los palestinos como pueblos normales. Y para ello adopta Deleuze la táctica de ponerlos a ambos, el Estado de Israel, los palestinos, en analogía con varios otros casos de la historia moderna. Entonces, ¿puedes leer la citación 1, por favor? Perfecto. La cita corresponde a Revista de Estudios Palestinos, fundada por Elías Sambar en octubre de 1981. Tiene su manifiesto, dice: somos un pueblo como los demás. Es un grito cuyo sentido es múltiple. En primer lugar, es un recordatorio, un llamamiento. En segundo lugar, es una oposición, pues el manifiesto de Israel es más bien: nosotros no somos un pueblo como los demás, por nuestra trascendencia y por la enormidad de nuestras persecuciones. Al exigir ser tratado como un pueblo fuera de la norma, el Estado de Israel se mantiene tanto más en una situación de dependencia económica y financiera con respecto a Occidente como ningún otro Estado ha conocido jamás. Esta es la razón de que los palestinos se atengan a la reivindicación contraria: llegar a ser lo que son, es decir, un pueblo completamente normal, los indios de Sí, Palestina. sí. Entonces,
en el Estado de Israel afirma que los israelíes no son un pueblo como los demás y lo afirma por dos razones distintas según Gilles Deleuze. Su trascendencia y la enormidad de las persecuciones que ellos han sufrido. Deleuze no aclara lo que entiende por trascendencia, pero podemos considerar que el término trascendencia en este contexto se refiere al mito fundacional del Estado. Los israelíes son los herederos los herederos legítimos del antiguo Israel y están en Palestina ahora por la voluntad de Dios. Esto es un poco, yo creo que su trascendencia. Y en cuanto a la enormidad de los sionistas, encuentran en las persecuciones contra los judíos, Deleuze también sostiene lo siguiente. Cita 2, por favor. Muy bien. Cita 2. Los sionistas hicieron de este genocidio, el Holocausto, un mal absoluto. Pero transformar el mayor genocidio de la historia en mal absoluto es una visión religiosa y mística, no una visión histórica de la grandeza de Yasser Arafat. Sí. Esto significa que persecuciones también son vistas como trascendentes. Los sionistas sostienen que las persecuciones contra los judíos difieren de las demás persecuciones de la historia, no solo en su magnitud relativa, sino también y sobre todo en su naturaleza, y no pueden tratarse dentro de la lógica de la historia. En resumen, Deleuze considera que si el Estado de Israel se presenta como un pueblo fuera de la norma y exige que la comunidad internacional lo trate como una excepción absoluta, lo hace porque se posiciona como una existencia trascendente fuera de la historia. Por tanto, para Deleuze, presentar el Estado de Israel como un pueblo normal significa reinscribir el sionismo y el Estado de Israel en el interior de la historia. Y es por eso por lo que Deleuze adopta el método de multiplicar analogías del caso israelí con otros casos históricos. Entonces, ahora vamos a ver esta multiplicación de analogía con el caso israelí, con otros casos históricos. Primera analogía es Israel como Israel y bando sublevado de la guerra de España. En marzo de 1968, el Estado de Israel invadió el sur de Líbano y retiró a la OLP hacia el norte del río Litani, es decir, hacia el norte de Líbano. Y en el junio del mismo año estableció una zona de seguridad en el sur de Líbano, entregando su control militar a una milicia libanesa
pro-israelí, el ejército del sur del Líbano. Durante este periodo, Deleuze escribió su primer texto acerca del conflicto israelí-palestino y lo publicó en el periódico francés Le Monde con el título de Los molestadores, Les Gêneurs. En este texto, Deleuze presenta la situación libanesa en analogía con la de la España durante la guerra civil, diciendo, la cita 3, por favor. Como no, vamos con la cita 3. El modelo palestino-israelí es determinante para los problemas actuales relacionados con el terrorismo, incluida Europa, el entendimiento mundial de los estados, la organización de una policía y de una jurisdicción mundiales, tales como se anuncian, conducen necesariamente a una extensión en la cual cada vez más personas quedarán asimiladas a terroristas virtuales. Nos encontramos en una situación análoga a la de la Guerra de España, cuando España sirvió como laboratorio de experimentación para un futuro aún más terrible. El Estado de Israel es hoy el que dirige la experimentación. Fija un modelo de represión que será luego vendido a otros países, adoptado a otros países, tomado de los obstáculos. Sí. Entonces, los obstáculos es el título oficial castellano, pero yo creo que se podría traducir más bien en los molestadores. Pero en todo caso, Deleuze sostiene que el Estado de Israel inventa un nuevo modelo de represión que consiste en instaurar la zona de seguridad según la tecnología del propio Estado de Israel, en la cual cada vez más personas quedarán asimiladas a terroristas virtuales. Y lo experimenta a ese modelo en el sur del Líbano con vistas a su futura comercialización mundial. Y Deleuze pone la situación del sur del Líbano en analogía con la de la Guerra Civil Española, en la cual la Legión Cóndor, el integrante alemán del bando sublevado flanquista, experimentó sus nuevas técnicas militares, a saber, las del bombardeo en alfombra, que se generalizaría en la Segunda Guerra Mundial. Deleuze considera que las acciones militares israelíes son una demostración de su nueva mercancía técnica para exportación y en este sentido no son más que un fenómeno normal en el sistema capitalista. Entonces, pero situar al Estado de Israel dentro de la historia y presentarlo como un pueblo normal implica, de hecho, explicar su razón de ser, raison d'être, según la lógica del capitalismo. En el mayo de 1982, con motivo del lanzamiento de la revista de estudios palestinos, Deleuze publicó una entrevista con Elias Sambar en el periódico francés Libération, bajo el título de Los indios de Palestina.
En esa entrevista, Deleuze asume el argumento de Saint-Beuve. Entonces, en esta entrevista con Elias Sambar, Deleuze asume el argumento de Sambar que compara a los palestinos con los indígenas norteamericanos y dice, cita 4, por favor. ¿Cómo no, Jung? Cita 4. Tú insistes, le habla Sambar, en el libro que estás preparando, en la comparación con los pieles rojas. En el capitalismo se dan dos movimientos muy diferentes. A veces se trata de mantener a un pueblo en su territorio, hacerle trabajar, explotarlo para acumular un excedente. Otras veces se trata de vaciar un territorio de su pueblo para dar un salto adelante, aunque tenga que traer mano de obra de otros lugares. La historia del sionismo y de Israel, como la de América, tiene que ver con esto último. ¿Cómo crear un vacío? ¿Cómo evacuar a un pueblo? Los indios de Palestina. Y ahí referí, Jun, a un verbo que, bueno, que justamente juega con los dos sentidos, ¿no? Vacío y evacuar. Sí, vide. Bueno, entonces, por el término América, aquí, Deleuze entiende, de hecho, los Estados Unidos únicamente, yo creo. Deleuze sostiene que al igual que la historia de Estados Unidos, la historia del sionismo y de Israel forma parte del movimiento de expansión del capitalismo hacia un territorio vaciado. Tanto Estados Unidos como el Estado de Israel no se fundaron por la voluntad de Dios, sino por la naturaleza del capitalismo, que necesita expandirse constantemente mediante el colonialismo de poblamiento. De hecho, por supuesto, es lo mismo con otras regiones del mundo, como América Latina, el Caribe, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y Deleuze también explica los dos movimientos del capitalismo en términos de límite. Entonces, cita 5, por favor. Muy bien. Cita 5. La complicidad de los Estados Unidos con Israel no procede únicamente del poder de un lobby sionista. Elias Sambar mostró perfectamente que los Estados Unidos encontró en Israel un aspecto de su historia. Se trataba de vaciar, de hacer como si nunca hubiese habido indios, salvo en guetos que los convirtieran en inmigrantes de dentro. En muchos aspectos, los palestinos son los nuevos indios, los indios de Israel. El análisis marxista indica los dos movimientos complementarios del capitalismo. Imponerse constantemente límites en el interior de los cuales instala y explota su propio sistema. Llevar cada vez más lejos estos límites, rebasarlos para volver a emprender a mayor escala o con mayor intensidad su propia fundación. Llevar más lejos los límites fue el acto del capitalismo americano, del sueño americano, retomado por Israel y por el sueño del gran Israel en territorio árabe a costa de los árabes, de la Sí. grandeza de Yasser Arafat. Así, Deleuze inscribe la creación del Estado de Israel en la historia del capitalismo. Entonces vamos a pasar a una otra analogía.
del caso israelí con otra cosa. Entonces, Deleuze también pone el Estado de Israel en analogía con la Alemania nazi, nacional y socialista. Pero esta analogía con la Alemania no se debe entender como afirmación de que el Estado de Israel sea tan fuera de la norma como la Alemania nazi, sino como afirmación de que el Estado de Israel es tan normal que puede ser comparable a otro caso histórico. La cita 6, por favor. La 6, sí, sí, sí. Ahí estamos. Cita 6. De cara a una solución final a la cuestión palestina, Israel cuenta con la complicidad casi unánime de los demás estados, tomada de los Sí. obstáculos. Sí, aquí entonces la utilización de la expresión solución final para el Estado de Israel remite directamente el caso del Tercer Reich, ¿no? Entonces, la cita 7, por favor, también. Muy bien, vamos con la cita 7. Se dice que no es un genocidio, a propósito de las masacres de Sabra y Shatila. Sin embargo, es una historia que desde el principio tiene mucho de Oradur. El terrorismo sionista no se dirigía únicamente contra los ingleses, sino contra los pueblos árabes que tenían que desaparecer. Irgun fue muy activo en este sentido, Deir Yassin, tomada de la grandeza de Yasser Arafat. Sí, entonces aquí por Oradur, Deleuze entiende la masacre de Oradour-sur-Glane, que es la destrucción de una aldea francesa y asesinato masivo de sus habitantes perpetrados en 10 de junio de 1944 por un destacamento de las Waffen-SS, las SS armadas. Se trata de la mayor masacre de civiles cometidas en Francia por ejércitos alemanes. Y por Der Yashin entiende la masacre de Deir Yassin, que es la destrucción de una aldea palestina y asesinato masivo de sus habitantes perpetrados el 9 de abril de 1948 por milicianos de Irgun, organización armada de la derecha sionista, y del Lehi, grupo paramilitar sionista. Fue el componente central del Nakba, limpieza étnica contra los palestinos. Deleuze pone entonces una masacre de civiles palestinos por los milicianos sionistas durante la guerra palestino-sionista a finales del mandato británico de Palestina, en analogía con una masacre de civiles franceses por las fuerzas armadas nazis durante la resistencia francesa a finales de la ocupación alemana de Francia. Y Deleuze pone lo que él llama terrorismo sionista en analogía con el antisemitismo en su texto titulado Las Piedras y originalmente redactado a petición de Mahmoud Darwish, el director de la revista en árabe El Carmel.
poco después del estallido de la primera intifada en diciembre de 1987. Entonces, cita 8, por favor. Como no, Jung, cita 8, destrucción de pueblos, dinamitazo de casas, expulsiones, asesinatos de personas. Una historia horrible volvía a empezar a costa de nuevos inocentes. Todas estas personas se llaman Abu, declara un oficial israelí tras el asesinato de Abu Jihad, Khalil al-Wazir. ¿Recuerda él la voz atroz de los que decían todas estas personas se llaman Levi, tomado de las piedras? Sí, entonces Abu Jihad fue fundador del Fatah y fue asesinado en Túnez en el 16 de abril de 1988 por un comando israelí cuando organizaba a distancia los comités juveniles de la Intifada en los territorios palestinos. El oficial israelí hizo su declaración en el contexto de la Intifada, cuando dice que todos los palestinos llaman Abu, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un poco analogías de los palestinos con otros casos históricos. Entonces, en cuanto a los palestinos, Deleuze también intenta destacar el hecho de que son un pueblo normal mediante una multiplicación de analogías con otros casos históricos. Por ejemplo, en junio de 1982, el ejército israelí invadió de nuevo Líbano y sitió Beirut, obligando a la OLP a retirarse del Líbano completamente y trasladar su sede de Beirut a Túnez, a condición de que se garantiza la protección de los refugiados palestinos. Así, la OLP se vio obligada a abandonar, de hecho, su resistencia armada. Sin embargo, en septiembre del mismo año, la milicia pro-israelí, las fuerzas libanesas, masacró a residentes palestinos del barrio de Sabra y del campo de refugiados de Shatila en Beirut. En un año después de esa masacre, Deleuze escribió un texto titulado La grandeza de Yasser Arafat y lo publicó en la Revista de Estudios Palestinos a principios del año 1984. En ese texto, Deleuze dice, entonces cita 9, por favor. Muy bien, cita 9. ¿Cómo el pueblo palestino pudo resistir y resiste aún? ¿Cómo pasó de ser un pueblo de linajes a convertirse en una nación armada? ¿Cómo se dio a sí mismo un organismo que no simplemente lo representa, sino que lo encarna fuera de su territorio y sin Estado? Hacía falta un personaje histórico que, desde el punto de vista occidental, se diría salido de Shakespeare, y ese fue Arafat. No es la primera vez en la historia. Los franceses pueden pensar en la Francia libre, con la diferencia de que al principio contaba con menos base popular, tomado de la grandeza de Yasser Arafat.
Sí, aquí también podemos siempre encontrar una analogía, ¿no? Entonces, Deleuze pone primero a Arafat en analogía con Caliban, de hecho, Caliban de La Tempestad de Shakespeare, el indígena esclavizado que se rebela contra el colonialista próspero y pone luego a la OLP en analogía con la Francia libre, el gobierno en exilio fundado por Charles de Gaulle en 1940 en Londres. Entonces, pasamos a otra analogía. La OLP fue fundada en 1964 como movimiento nacionalista árabe por los miembros de la Liga Árabe a iniciativa del presidente egipcio Nasser y luego se transformó en organización guerrillera palestina entre 1967 y 1969 con la llegada de Yasser Arafat a la jefatura. Sin embargo, tras la victoria de la coalición de países árabes liderada por Egipto y Siria contra Israel en la guerra del Yom Kippur de 1963, los países árabes empezaron a evitar el afrontamiento directo con Israel, en el mismo periodo en el cual la OLP fue admitida en las Naciones Unidas en 1964 como miembro observador y reconocida como única y legítima representante del pueblo palestino. En 1968, el presidente egipcio Sadat se reunió con el primer ministro israelí Begin por mediación del presidente estadounidense Jimmy Carter y el año siguiente Egipto firmó un tratado de paz independiente con Israel. En el texto titulado La grandeza de Yasser Arafat, Deleuze también tiene en cuenta esa coyuntura política internacional de entonces del mundo árabe, dice, pero, cita 10, por favor. Como no, Jung cita 10. Precisamente porque los palestinos eran un pueblo específico, tan diferente del resto de los árabes como pueden serlo entre sí los pueblos de Europa, no podían esperar de los propios estados árabes más que una ayuda ambigua, que a veces se convertía en hostilidad y exterminio cuando el modelo palestino se volvía peligroso para ellos. De la grandeza de Yasser Arafat. Sí, entonces siempre una analogía. El Estado de Israel no considera a los palestinos más que como árabes en general, como si hubiesen estado en Palestina por casualidad o por error en el momento de la llegada de los sionistas a Palestina y exige que los países árabes los integren o reabsorban. En contraposición a esto, Deleuze muestra que los palestinos son un pueblo como los demás, por analogía con los pueblos europeos. Entonces, en el archivo hay una sección titulada
como analogía sionista ahistóricas, pero vamos a pasar a una otra sección siguiente. Mi cuestión es entonces hasta este momento, yo dije que la estrategia de Gilles Deleuze consiste en inscribir el Estado de Israel y los palestinos en la historia, para mostrar que el Estado de Israel y los palestinos son ambos pueblos normales. Pero, ¿por qué la historia? ¿Por qué la historia? ¿Por qué Deleuze sitúa el Estado de Israel, así como el pueblo palestino, dentro de la historia? En la entrevista con Elias Zambal, a motivo de la salida de la revista de Estudios Palestinos, Deleuze afirma que la historia jamás se reduce a su aspecto apocalíptico o determinista, sino que tiene otro aspecto bajo el cual se confunde con la profusión de los posibles en cada momento. Entonces, cita 13, por favor. Muy bien, vamos con la cita 13. La revista de estudios palestinos tiene dos características. Por una parte, presenta análisis sociopolíticos muy profundos en un tono contenido, como con sangre fría. Por otra, moviliza un corpus literario, histórico y sociológico propiamente árabe, muy rico, pero poco conocido. Se nota cierta madurez por parte de los palestinos. Un tono nuevo, como si hubiesen superado su primer estado de crisis, como si hubiesen alcanzado una región de certeza o de serenidad que daría testimonio de una nueva conciencia. Contra la historia apocalíptica, hay un sentido de la historia que se confunde con lo posible, la multiplicidad de lo posible, la profusión de los posibles en cada momento. ¿No es esto lo que trata de mostrar la revista, incluso y sobre todo mediante sus análisis de la actualidad, tomado de los indios de Palestina? Sí. Esto remite a la tesis que Deleuze desarrolla con Félix Guattari sobre la relación entre la historia, el devenir, en qué es la historia, qué es la filosofía. El libro preparado durante la primera intifada y publicaron en 1991, el año de la Conferencia de Paz de Madrid, y 2 años antes de los acuerdos de Oslo. Entonces, cita 14, por favor. ¿Cómo no? Cita 14. Sin la historia, el devenir permanecería indeterminado, incondicionado, pero el devenir no es histórico. La historia no es experimentación, es solo el conjunto de condiciones casi negativas que hacen posible la experimentación de algo que es ajeno a la historia. Sin la historia, la experimentación permanecería indeterminada, incondicionada, pero la experimentación no es histórica, es filosófica. ¿De qué es la filosofía? Sí, entonces percibir las cosas en el horizonte de la historia es indispensable porque el devenir se condiciona a la historia, es decir, que las personas solo
pueden entrar en el proceso de devenir cuando se perciben a sí mismos dentro de la historia, o lo que es lo mismo, cuando cuando se señen el movimiento de la historia. En el documental Abecedario de Gilles Deleuze, filmado entre 1988 y 1989, es decir, en el periodo de la primera intifada, pero también en el periodo de las últimas luchas por la abolición legislativa del apartheid en Sudáfrica, el filósofo habla del devenir revolucionario de los palestinos, así como de los sudafricanos. Entonces, cita 15, por favor. Ahí vamos. Cita 15. Los historiadores hablan del porvenir de la revolución, pero ese no es en absoluto el problema. El problema concreto es cómo y por qué las personas devienen revolucionarios. Es obvio que los sudafricanos están atrapados en un devenir revolucionario. Los palestinos están atrapados en un devenir revolucionario. Si alguien me dice después, ya verás, cuando su revolución tenga éxito, va a salir mal. Yo digo, no serán en absoluto el mismo tipo de problemas. Y pues, se creará una nueva situación y de nuevo habrá devenires revolucionarios que se desencadenen. El porvenir de la historia y el devenir actual de las personas no son la misma cosa. Cita tomada del Abecedario de Gilles Deleuze. Sí, entonces, el porvenir de la intifada, el porvenir de la lucha por la abolición del apartheid, no son lo que cuenta, dice Deleuze, y dice que lo que cuenta en ambos casos, en ambos fenómenos históricos, es el devenir actual, es decir, el hecho de que en el aquí y ahora de la intifada, los palestinos devienen revolucionarios y que en el aquí y ahora de la lucha contra el apartheid, los sudafricanos devienen revolucionarios. Pero, ¿en qué consiste el devenir revolucionario de los palestinos según Gilles Deleuze? En una entrevista realizada en 1988, es decir, el mismo periodo que el abecedario, periodo de la primera intifada, Deleuze dice, cita 16, por favor. ¿Cómo no? Vamos con la cita 16. Cuando se dice que las revoluciones tienen un mal porvenir, no se ha dicho aún nada acerca del devenir revolucionario de las personas. Es la cuestión llena de sorpresas, que no es la del porvenir, sino la de lo actual o de lo intempestivo. Los palestinos son lo intempestivo del Oriente Próximo, quienes llevan la cuestión del territorio a su punto álgido, tomado de Sobre la filosofía. Sí, entonces, ¿cómo los palestinos llevan la cuestión a su punto álgido? Lo hacen proponiendo el proyecto de la creación de un Estado democrático en todo el territorio histórico de Palestina, en el cual todos los ciudadanos, ya sean de origen judío, cristiano o musulmán, disfrutarían de los mismos derechos y deberes. Arafat
y otros dirigentes de la Fatah proponía este proyecto de la Palestina democrática desde 1969, el año de la llegada de Arafat a la jefatura de la OLP. ¿Qué le ocurrió a este proyecto con los acuerdos de Oslo de 1993? La OLP lo abandonó al aceptar la idea de dos estados, uno palestino y otro israelí, bajo la presión occidental. Pero Deleuze diría, no es el problema, puesto que de nuevo se desencadenarán devenires revolucionarios. El proyecto de la Palestina democrática fue propuesta en 1969, como yo dije, es decir, cuando la OLP, originalmente fundada por Egipto y los demás miembros de la Liga Árabe, se convirtió en organización guerrillera propiamente palestina. Es teniendo en cuenta esto como Deleuze habla del devenir revolucionario de los palestinos en términos del proceso de constitución de un pueblo. Deleuze dice en una entrevista fechada en 1985. Por favor, la cita 17. ¿Cómo no? Los pueblos no preexisten. En cierto modo, es lo que falta. ¿Existía un pueblo palestino? Según Israel, no. Quizá existía uno, pero no es esto esencial. Lo esencial es que desde el momento en que se expulsan a los palestinos, en la medida en que resisten, entran en el proceso de constitución de un pueblo. Cito de los intercesores, entrevista con Antoine Delors y Claire Parnet, octubre de 1985, incluida en Conversaciones. Sí, entonces, cuando los palestinos empezaron a resistir con la OLP versión guerrillera, los palestinos propusieron la idea de la creación de un Estado democrático de la Palestina democrática. Esto es un poco, yo creo que lo que Deleuze entiende a través de en esta cita 17, yo creo. La existencia y la construcción de un nuevo pueblo. Si los palestinos devienen revolucionarios, lo hacen para involucrar a los israelíes en el mismo proceso de devenir revolucionario. Los palestinos son el medium del devenir, el sujeto del devenir es o serían los israelíes. Esta es la idea fundamental de Mil Mesetas, publicado en 1980. En Mil Mesetas, Deleuze y Guattari dice, cita 18, por favor. ¿Cómo no? Incluso los negros, decían los Black Panthers, tienen que devenir negro. Incluso las mujeres tienen que devenir mujer.
Incluso los judíos tienen que devenir judíos. Por supuesto, no basta con un Estado. Un devenir minoritario solo existe gracias a un medium y un sujeto desterritorializados, que son como sus elementos. Solo hay sujeto del devenir como variable desterritorializada de la mayoría y medium del devenir como variable desterritorializada de una minoría. Cita de 1000 mesetas. Sí, entonces a propósito de los judíos, Druzhig y Guattari dicen, por supuesto, no basta con un Estado, con un E en letra minúscula. Sin embargo, también podemos entenderlo en el sentido de un E en mayúscula. ¿Cómo los variables de una mayoría se destorializan a sí mismos en un proceso de devenir minoritario una vez que los variables de una minoría lo han desencadenado? En una entrevista realizada en 1985, en el periodo de los llamados acontecimientos de la Nueva Caledonia, a saber, la guerra revolucionaria de los canacos independentistas contra los colones blancos franceses y la República Francesa. Deleuze dice, cita 19, por favor. Muy bien. Cita 19. Por ejemplo, el caso de Nueva Caledonia. Cuando Edgar Pisani, ministro a cargo de Nueva Caledonia en 1985, bajo la presidencia de François Mitterrand, dijo, en cualquier caso, se trata de la independencia, esto ya era un nuevo tipo de discurso. Significaba que, en lugar de pretender ignorar los movimientos reales para hacer ellos el objeto de negociación, se iba directamente al reconocimiento del punto final, estableciéndose la negociación bajo el ángulo de este punto final, acordado de antemano. Se negociará sobre los modos, los medios, la velocidad. Ceñirse al movimiento o detenerlo. Políticamente, se trata de dos técnicas de negociación completamente distintas. No se trata de ser convincente, sino de ser claro. Ser claro es imponer los datos, no únicamente de una situación, sino de un problema. Sobre el problema de Caledonia, se nos dijo que en cierto momento este territorio fue tratado como una colonia de poblamiento, con el resultado de que los canacos, el pueblo autóctono de Nueva Caledonia, se volvieron minoritarios en su propio territorio. ¿A partir de qué fecha? ¿A qué ritmo? ¿Quién hizo eso? Una vez que planteado el problema ya no puede eliminarse y la propia derecha tendrá que cambiar de discurso. Así pues, el papel de la izquierda, ya esté en el poder o no, es descubrir un tipo de problema que la derecha quiere ocultar a toda costa, tomada de los intercesores. Sí, entonces a través de este ejemplo de la Nueva Caledonia en relación con la República Francesa, podemos pensar en qué consiste la propuesta de Gilles Deleuze a los israelíes. Entonces, primero, los israelíes se consideran
los sionistas se consideran como un pueblo fuera de la norma, fuera de la historia, algo absoluto, trascendente con respecto a la historia, pero yo creo que según este planteamiento de Deleuze sobre la Nueva Caledonia, los israelíes, los israelíes deben ceñirse al movimiento de la historia, dejando de detener este movimiento de la historia. O dejar de poner en suspenso el movimiento de la historia. Pero esto es para dejarse atrapar por el proceso de devenir revolucionario desencadenado por los palestinos. Este es un poco, en resumen, esta es un poco la idea. Pero en todo caso, hoy, a través de la lectura de los textos de Deleuze sobre el conflicto palestino-israelí, lo que quería insistir, un punto sobre que quería insistir es la importancia del horizonte de la historia, porque sobre todo en la lectura normal, en la lectura normativa de la obra de Deleuze y Guattari, hay siempre una predilección hacia el devenir sin tener en cuenta la importancia de la historia en su concepción político-filosófica. Pero yo creo que sobre todo en los textos sobre el conflicto israelí-palestino, Deleuze insiste, yo creo que en la importancia de la instancia histórica, inscribir estados de Israel y los palestinos dentro del movimiento de la historia, precisamente porque la historia tiene un sentido a través del cual la historia se confunde con la profusión de los posibles en cada momento. Esto es un poco mi idea. Entonces, esto es lo que yo quería hablar hoy. Y podemos terminar con la cita 20, por favor. Sí, claro, Jun, como no. Cita 20 y última de ¿qué es la filosofía? En este momento moderno ya no nos contentamos con pensar la inmanencia como inmanente a un trascendente. Queremos pensar la trascendencia en el interior de lo inmanente y es de la inmanencia de donde esperamos una ruptura. No nos contentamos con remitir la inmanencia a lo trascendente. Queremos que ésta nos lo remita, que lo reproduzca, que lo fabrique ella misma. En realidad, no resulta difícil. Basta con detener el movimiento. Cuando el movimiento del infinito se detiene, la trascendencia baja, aprovecha para resurgir, reaparecer, resaltar, hacernos creer que la inmanencia
es una cárcel de la cual nos salva lo trascendente. Sí, yo creo que creer que la inmanencia es una cárcel de la cual nos salva lo trascendente es precisamente creencia que Deleuze encontró en los sionistas. Y los sionistas, para salvarse de la inmanencia cárcel, detienen el movimiento de la historia. Esto es un poco la idea. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a vos, Jung. Te escuchamos con muchísima atención, impecable. Antes de abrir el micrófono a todas y todos los que están, yo te quiero agradecer una vez más por la altura, el nivel y la profundidad de tu análisis de un tema sumamente sensible, un tema que es difícil tratar y abordar por todo lo que hay en juego, ¿no? Básicamente por las vidas humanas y los intereses políticos que están ahí presentes también. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias. Yo me reservo un par de preguntas para después, pero primero a ver quién quiere de bueno, Cristina, ahí levanta la mano. Y Guido, bueno, primero Cristina, después Guido. Adelante, adelante. Como quieran, en el orden que quieran, me da igual a mí. Guido. Dale, Cristina, dale. Bueno, muchísimas gracias, Jung, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. He intentado seguir atentamente tu lectura de este tema. Bueno, quería preguntarte primeramente si has tenido en cuenta o si has recorrido o si te interesaría hacerlo, la lectura articulada, no solo entre devenir e historia, sino poner en todo caso, poner a esa historia también enfrente, ¿no? y cuestionar esa historia desde lo que Deleuze y Guattari, en que es la filosofía, llaman proceso de europeización, y que en ciertas lecturas que hacemos por estos sures, por estos miles de sures, por el sur global que se le llama, tienen que ver un poco con el colonialismo, ¿no? Entonces, yo pondría devenir revolucionario, articulación con la historia, y también como tercera problemática, el colonialismo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido ese devenir revolucionario se articula en la historia de la que habla Deleuze y Guattari, ¿no? En el sentido deleuze-guattariniano, y en qué sentido se articula con el colonialismo? Esa es una pregunta. Y hago otra preguntita rapidísimo. Guido, ¿puedo? Rapidísimo, y después no sé cómo. Cristina, para. Sí. Hagamos una cosita. Para que no se le hagan muchas preguntas a Jung, guardate, por favor, esa segunda pregunta, que nos responda la primera y le hacemos la segunda. ¿Qué te parece? Bueno, como quieran. Sí. Bueno, Jung. Sí, entonces es verdad que hay un aspecto colonialista del Estado de Israel, incluso en el discurso de Deleuze sobre el tema. Pero yo creo que cuando Deleuze inscribe
el Estado de Israel, la fundación del Estado de Israel, o proceso hacia la fundación, proceso sionista hacia la fundación del Estado de Israel, en la historia del colonialismo, en la historia en el contexto colonialista, yo creo que es para presentar el Estado de Israel como un pueblo normal en el contexto del capitalismo. Acto sionista, acto sionista es un acto completamente normal desde el punto de vista del colonialismo, desde el punto de vista del capitalismo. Entonces no hay ningún razón por la cual se trate del Estado de Israel en cuanto como un pueblo fuera de la norma en el contexto de la sociedad internacional. Yo creo que el punto fundamental es presentar el Estado de Israel como un pueblo normal, porque precisamente el Estado de Israel se presenta como un pueblo fuera de la norma e exige como tal, exige como tal que la sociedad internacional lo trate como una excepción, excepción absoluta hasta hoy en día. Esto es un poco su estrategia. Entonces, para mí, según mi lectura de hoy, de estos textos de Deleuze, yo creo que el problema del colonialismo o colonialismo de poblamiento es completamente para inscribir en algo como normal en la historia del capitalismo. Perfecto. Si les parece bien, vamos a la pregunta de Guido y después a la segunda pregunta de Cristina, mientras las demás personas van preparando las suyas. Bueno, hola Jung, gracias Hola. por tu exposición sobre un tema no tan trabajado en el mundo deleuziano, ¿no? Y en principio quiero hacer un comentario más que una pregunta. Primero, resaltar esta importancia de pensar la relación entre devenir e historia, que también suele estar descuidada en algunas interpretaciones de Deleuze y Guattari, ¿no? Como la necesidad de la historia para pensar ese devenir, como si dijéramos la necesidad de lo actual para pensar lo virtual, ¿no? En términos de diferencia y repetición. Ahora, lo que iba a comentar y un poco preguntar va en la línea de lo que dijo recién Cristina, porque en esa inscripción en la historia del capitalismo de la formación del Estado de Israel, se me vino en mente dos cosas vinculadas con, en parte, la colonización y la formación del Estado argentino, y en parte la historia del capitalismo. Estoy pensando en un texto de un historiador que se llama Fields, que se llama Enclosures, que es la historia de la propiedad privada, de cómo surge la propiedad privada, y él hace un planteo justamente comparando la formación de la propiedad privada en Gran Bretaña, en América, como América del Norte, y en Israel. Para seguir esa línea de un proceso histórico en la formación del capitalismo. Y me pareció como muy en línea de lo que vos decías, de pensar que esa formación del Estado de Israel tal vez fue la última gran oleada de conquista, colonización para la formación de la propiedad privada, ¿no? Y eso en relación con algo muy marxista, por otro lado, que es esto que vos retomaste en algunas citas sobre la formación del vacío para conquistar, ¿no?
Y acá en Argentina, y creo que tiene que ver con el colonialismo en América, tenemos como la expresión de la conquista del desierto. En el discurso legitimador de la conquista del territorio, el discurso oficial habló de la conquista del desierto, como si las tierras estuvieran desiertas. Hubo que vaciar, hubo que desertificar, por decirlo de alguna manera, las tierras para poder conquistarlas, ¿no? No, digo, no sé si es una pregunta, pero me parecía que era que esto que vos traes, el planteo de cómo analiza Deleuze el problema de los palestinos, eh, da en el meollo de la formación del capitalismo moderno, ¿no? Creo que ahí hay algo que también está un poco descuidado en los estudios actuales del mundo deleuziano, que es la apropiación de las tierras, ¿no? Eh, que es por otro lado algo que Edward Said siempre dijo del colonialismo, ¿no? Que el problema del colonialismo eran las tierras, ¿no? Eh, y yo te iba a preguntar algo parecido a lo de Cristina, de cómo veías vos esto, ¿no? ¿Qué analogías se podrían establecer, ya que hablaste de analogías, entre la formación del Estado de Israel y este pueblo que busca ser negado o exterminado y la conquista americana, ¿no? Era solo eso, como si tenías algo pensado, pero un poco lo respondiste recién con la intervención de Cristina. Sí, 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 sí. Esto es, tienes completamente razón. Muchas gracias por tu comentario. Y sí, de hecho, esto es un planteamiento de Elias Zambal. Es que cuando Elias Zambal compara a los palestinos a los pieles rojos, es precisamente este contexto. Entonces, la conquista británica del nuevo continente eh, com- es completamente comparable a la conquista sionista de Palestina. Entonces hay una comparación perfecta entre las dos cosas en Gilles Deleuze, pero así como en Elias Sambar. Entonces, este es un punto. Pero yo quiero escuchándote, pienso un poco problemático, es que es muy interesante, es que la conquista de Israel, la conquista de Israel, conquista sionista de Palestina, se empezó bajo el mandato, bajo la dominación británica. Quiere decir, sobre todo, bajo el mandato británico de Palestina. Pero la fundación del Estado es un poco ya después. Después quiere decir que el mandato británico de Palestina dejó el derecho de ¿cómo se dice? Gobierno en la Palestina a las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a los Estados Unidos. Entonces, es muy interesante porque la Bretaña representa una especie de colonialismo clásico del siglo XIX, mientras que los Estados Unidos representan algo como postcolonialismo. Quiere decir que ya los Estados Unidos no se interesa a invadir, como se dice, de manera 19 del siglo XIX. Entonces, lo que es muy interesante, no, yo no tengo una capacidad de desarrollar más, pero un punto interesante en el caso de Israel, la última conquista
como tú dijiste, última con el caso de Israel como última conquista colonialista en el sentido clásico del término, es que esta desplazamiento de la hegemonía desde la Gran Bretaña hacia los Estados Unidos. Esta es muy interesante, yo creo. Pero yo no puedo desarrollar más, es un punto que me interesa. Y sí. Muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, si les parece, vamos a la segunda pregunta de Cristina, mientras se preparan otras entre las y los asistentes. Bueno, entonces voy con la segunda. Sí, un poco para cerrar esto, que no quede así como que el foco se quiere poner en el colonialismo y no en el capitalismo, que pareciera como que hemos nosotros, o yo por lo menos, llevado la pregunta hacia ese lado. También un poco pienso eso a partir de una seguidilla o de varios marcas en la obra de Deleuze y Guattari que lo inscriben a su pensamiento en un enfoque poscolonial o yo diría anticolonialista más que capitalista. Por ejemplo, en el Antiedipo, con la referencia a Fanon y al Edipo colonial, en 1000 mesetas con la referencia a Samir Amin. Y bueno, luego vamos a tener a Elías Ambar, que vos has tratado mucho, ¿no? Esas tres marcas nos servirían para leer un Deleuze y un Guattari, no solamente enfocados en el capitalismo, sino también en los procesos de colonización de la subjetividad en el Antiedipo, del proceso de ecumenización del que hablan en 1000 mesetas, que implica una economía digamos, violenta respecto de las periferias, y bueno, y a Elías Ambar, que digamos, la cuestión palestina también, otro hito, otro momento, por así llamarle, a la obra de Deleuze, como para que se pueda insistir en ese Deleuze y Guattari anticolonialistas, ¿no? No solamente anticapitalistas. Cabe decir, o vale decir, el devenir revolucionario se podría leer, modestamente lo estoy diciendo, no lo estoy ensayando, ¿no? Ese devenir revolucionario también puede verse como una insistencia de Deleuze y Guattari en un devenir revolucionario que no implica solamente la historia en el sentido, digamos, que se puede deducir de podríamos decir desde la europeización, que le llama Deleuze y Guattari, sino también desde otro concepto de historia, que hay que crearlo a partir de esa lectura, ¿no? Por eso la tensión. Bueno, la otra pregunta... A ver, si te entendí, Cristina, sí. O sea, como que se inscribiría no en la historia, entre comillas, como un proceso abstracto, dado por supuesto, pensado desde Europa, sino desde, si cabe la expresión, desde un modelo de historia por venir. Desde una historia Claro. Yo estoy pensando en el concepto de europeización al que ellos se refieren en qué es la filosofía. Que eso me tiene a mí, ¿qué quieren decir Deleuze y Guattari con europeización? Que no lo hacen sinónimo de colonialismo. Entonces, esa es una historia, la europeización. Entonces, los devenires revolucionarios articuladamente con esta europeización, pero también con otras historias
Entonces, eso es lo que, para eso está el antiedipo, digamos, eso, porque si no inscribimos el colonialismo en la europeización, y me parece que es más complejo eso, ¿no? Según yo. Bueno, y la otra pregunta es más, dice, si yo te pregunto, Jun, si alguna vez pensaste o cómo divide al campo o cómo configura al ámbito de la filosofía francesa del siglo XX, esto de Palestina, ¿no? Por un lado Foucault y su adherencia no tan explícita a Israel, o Sartre, y por otro, Deleuze y Guattari. Y André Gide, bueno, y otros más, ¿no? ¿Cómo influye en cómo circula la filosofía francesa contemporánea? O cómo se ha desarrollado. Ok, sí. Yo quiero hablar primero del primer punto de que hablaste, es decir, que tú quieres, yo creo que tú quieres entrar en la discusión un poco sobre la producción de subjetividad. Como tú quieres, no, yo creo que yo entendí que tu planteamiento es que un poco el devenir revolucionario, devenir en general como una especie de nueva producción de nueva subjetividad con respecto a la una especie de resistencia a la europeización. Esta es una idea, ¿no? Yo creo que sí, es muy interesante porque precisamente sabes que cuando, yo voy a abordar este tema a través de lo que hice hoy. En una de las 20 citas de hoy hay un punto en que palestinos devienen revolucionarios llevando la cuestión del territorio al punto, no me acuerdo, álgido, ¿no? Esto es, yo creo que algo que ver con acto contra la europeización. Porque, ¿qué quiere decir llevar la cuestión del territorio a su punto álgido? Quiere decir que desplazar la cuestión del territorio fuera de la concepción clásica europea del territorio, yo creo. ¿Qué es el concepto clásico del territorio en europea, de la civilización europea? Es que un pueblo, un territorio, ¿no? Un poco. Entonces, un pueblo en un territorio, los franceses en los Francia, entonces los franceses tienen siempre el derecho al territorio francés. Esto es un poco. Pero precisamente cuando Deleuze habla del devenir revolucionario de los palestinos, yo creo que la referencia fundamental es esta idea de la Palestina democrática. Pero esta propuesta del Fatah, de Arafat y sus compañeros en 1969, es precisamente una completamente nueva concepción del territorio palestino, ¿no? Porque el territorio palestino, todos los ciudadanos de origen judío, cristiano, musulmán,
viven con los mismos derechos en este territorio, no es, ya yo creo que fuera de la concepción clásica europea del territorio. Entonces es una nueva relación subjetiva con el mundo, de hecho. Yo creo que podemos decir dentro del contexto de mi charla de hoy, pues yo puedo responder así al primer punto. El segundo punto es que, sabes que sí, es verdad que Michel Foucault, por ejemplo, Michel Foucault tiene ¿cómo se dice? Actitud, no sé pas, tiene un comportamiento muy ambiguo con respecto al conflicto palestino-israelí. No sé, yo no conozco de dónde viene toda esta cosa. Tal vez que en torno de Foucault, en torno a Foucault hay muchos intelectuales mediocres judíos como, como sabes, ¿no? Yo no sé cómo funciona, pero yo me intereso siempre por las figuras más, podemos decir así, parecidos dentro del ámbito del pensamiento francés contemporáneo, como Deleuze. Entonces Deleuze, sobre todo Jean Genet. Sí, porque Jean Genet es algo que parece algo que muy común con Gilles Deleuze. Por ejemplo, siempre en las citas de hoy hay un momento Deleuze y Guattari dice, ¿en qué es la filosofía? Yo creo. El devenir es devenir es filosófico, dice, devenir es filosófico. Esta idea podemos encontrar también en Jean Genet. Jean Genet, porque Jean Genet hace una distinción entre la resistencia y la revolución. Jean Genet encuentro siempre las resistencias en los fenómenos históricos en Algeria, en Palestina, en los Black Panthers, etc. Pero al lado de al lado de todas estas existencias históricas, Jean Genet propone siempre ¿cómo se dice? Propone siempre de hacer un esfuerzo más. Este esfuerzo más, Jean Genet lo llama una evolución metafísica. Metafísica, no es física. Entonces, Arafat físico, je sais pas, Arafat físico, FLN físico, pero yo voy a proponerte, ¿no? Casi yo voy a proponerte de hacer un esfuerzo más metafísico. Esta es yo creo que la posición de Jean Genet de hecho, quería encontrar este aspecto metafísico dentro mismo de una resistencia física. Sobre todo en este contexto, para Jean Genet, la figura de las mujeres en cada lucha de liberación nacional, etcétera, es muy importante porque, según Jean Genet, las mujeres son una especie de traidores interiores
de la resistencia. Para precisamente, pero esta traición femenina interna dentro de cada resistencia exigen que la gente, las personas ya en lucha, hagan un esfuerzo más. Esto es, por ejemplo, cuando Jean Genet habla de las mujeres en Algeria, las mujeres en Palestina, siempre Jean Genet se identifica a las mujeres que tienen una potencia de desencadenar la revolución metafísica dentro mismo de la resistencia física. Esto es, yo creo que la posición de Jean Genet con respecto a cada resistencia, entonces, es muy parecida, de Deleuze, yo creo. Sí, lo que dices de Jean Genet y las mujeres se parece a ese devenir mujer del que comienzan el resto de los devenires de Mil Mesetas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Jean Genet es muy interesante, sobre todo porque en el contexto contemporáneo, por ejemplo, en el caso del palestino, Jean Genet tiene completamente razón. Finalmente, no solo el devenir mujer es un esfuerzo más, no, devenir mujer de los palestinos no solo es un esfuerzo más, pero ya la revolución no se puede hacer revolución en el sentido común del término sin que las personas, los palestinos divengan mujer. Porque Claro. precisamente en la historia de la lucha de liberación nacional palestina, siempre las mujeres dicen que hay el derecho a la mujer, etcétera, pero los combatientes palestinos dicen que siempre que, sí, es muy importante los derechos de mujeres, etcétera, pero después de la victoria de la liberación nacional. Pero finalmente, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará la victoria de la Revolución Nacional? No, jamás. Pero ¿por qué jamás? Es precisamente porque desplazar siempre este problema es precisamente por eso que no jamás la revolución se realizará, ¿no? Entonces, esto es el punto fundamental del feminismo de palestino de hoy, yo creo. Todos los feministas palestinos dicen que no hay patria libre sin mujeres libres. Esto es una idea, una verdad, es una verdad. Sobre todo cuando nos encontramos en frente a los israelíes que dicen que nuestra lucha contra la Palestina es para liberar a las palestinas del patriarcado al árabe, ¿no? Es un pinkwash absoluto, pero este discurso tiene un sentido. Es expresamente contra esta, es un punto muy importante, yo creo. Espectacular. Buenísimo. Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta para Jun? Si no, yo me animo a hacerte una, Jun. A ver Sí, si podemos trazar otra analogía, si es posible.
¿Es posible pensar que los Estados Unidos también apelan a la trascendencia como lo hace Israel, aunque de otra manera, en otra perspectiva, desde otro ángulo? Tal vez no diciendo somos un pueblo distinto a todos los demás, pero tal vez sí planteando somos los guardianes de la democracia, de la libertad, del futuro de la humanidad, y arrogándose ese privilegio en cierto modo trascendente, ¿no? Apelando a principios universales que solo ellos manejan o que solo ellos aseguran, son capaces de vulnerar los derechos humanos en todas partes del mundo. En el caso de Japón, ustedes lo han padecido de manera terrible, de manera terrible. Ellos tienen derecho a utilizar cualquier tipo de armas en cualquier parte del mundo, pero es en nombre de la libertad, en nombre de la vida. Un argumento que yo escuché, seguramente vos sabés más que yo, mucho más que yo del tema, lamentablemente, es que ellos arrojaron las bombas atómicas casi por piedad, para ahorrar muertes, para que muriera menos gente, para que la guerra durara menos y así salvar mayor cantidad de vidas. Un argumento escalofriante, pero por eso te quería plantear esta pregunta, a ver qué pensabas vos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo estoy buscando decir algo más que lo que plantaste. Pero sí. Sí, sí, pero esto sí, estoy seguro que sí, esta idea de libertad, democracia, la vida, etcétera, sostenidas por Estados Unidos, yo creo que es una manera de detener el movimiento, ¿no? Yo creo que es en este sentido, yo creo que podemos considerar los Estados Unidos como una entidad trascendente. En todo caso, podemos sostener que los Estados Unidos se consideran como una entidad trascendente fuera de la historia, precisamente porque ¿qué quiere decir finalmente? ¿Qué quiere decir cuando Francis Fukuyama dice que ya no hay ninguna historia, etcétera? No me acuerdo el flash de Francis Fukuyama, pero the end of the history, ¿no? The end of the history. Pero yo creo que los Estados Unidos se considera siempre, desde siempre la historia ya acabó, ¿no? No solo con el desaparición del bloque soviético, el bloque socialista, pero desde siempre. Quiere decir que la fin de la historia es para detener el movimiento de la historia, yo creo. Pero ahora no sé, porque ¿cómo podemos ver esta transición de la hegemonía, hegemonía mundial de los británicos a los estadounidenses a través a través de la historia de la Palestina, como dices? Ahora estamos observando una otra transición de la
hegemonía, ¿no? Es un quasi seguro, incluso cuando Bashir Assad cayó, pero no significa que la hegemonía estadounidense permanecerá, ¿no? No. Sí, sí, Entonces, permanezca, sí, sí. sí, entonces tal vez que no sé, no estoy analista, no es analista de estrategia diplomática, etcétera, pero yo creo que la guerra de hoy en Palestina es una muy interesante porque podemos hacer una comparación entre, por ejemplo, entre la Primera Guerra Mundial con la guerra en Ucrania de hoy. La fundación del Estado de fundación sionista del Estado de Israel con esta guerra en Palestina de hoy. En el contexto, en el marco de la discusión de la transición de la hegemonía mundial. Entonces, Inglaterra a Estados Unidos, pero ahora estamos esperando una nueva transición. Pero con piezas casi similares, ¿no? Excelente, excelente, Jun. Muy claro. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hay que aprovechar que lo tenemos a Jun acá, haciendo un esfuerzo notable. La verdad, Jun, gracias nuevamente. Es muy temprano en Japón. Sí, además, dentro de 30 minutos yo tengo que ir a hacer un curso de idioma francés. Correcto. Entonces, bueno, un comentario de Bueno, Javier y cerramos. Yo tengo, buenas, ¿cómo andan? Yo tengo una bien. pregunta, no sé si la tengo muy clara, entonces dudé pila en plantearlo. Sí. No sé, escuchándote y bueno, y siguiendo un poco todo lo que está sucediendo, me da la sensación que se presenta bien la diferencia entre la posibilidad práctica de una cuestión revolucionaria y un devenir revolucionario, ¿no? Y ante las asimetrías de poder que se presentan, que son muy diferentes quizás a las luchas que hoy se puede plantear entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, entre Palestina e Israel, con todos los poderes aliados que Israel tiene, un devenir revolucionario me parece casi como de hecho, o sea, no hay otra, no, o sea, me suena como esta cuestión de que la cuestión como la revolución como concepto mayoritario no es una posibilidad, ¿no? Sino más esta cuestión del devenir revolucionario que Deleuze y Guattari traen en Antiedipo y en entrevistas posteriores ahí. Ahí me genera como dos preguntas. Uno, ¿qué cuestiona? O sea, cuando escucho, cuando leo las entrevistas a Deleuze, o sea, ahora cuando escuchaba estas citas, siento que ahí hay algo que hace como o sea, como que me choca quizás con la posición más filosófica de Deleuze cuando plantea conceptualmente la cuestión de territorio, por ejemplo, o la cuestión de subjetividad, porque se me genera como la cuestión esta de cómo pensar o si hay un pensamiento territorial sobre un devenir, ¿no? Creo que vos habías hablado algo de esto recién, ¿no? Y ahí se me viene, bueno, ¿qué visualización posible hay
y Deleuze habla de los posibles también ahí, también me genera como un cuestionamiento, pero ¿qué, qué mirada posible hay o qué visión posible hay respecto a un devenir revolucionario cuando estamos hablando de pensando en lo territorial y pensando en lo subjetivo, ¿no? Que también el sujeto, si bien ahí traen el sujeto aparece como, en realidad como un vector de desterritorialización, justamente, ¿no? Y después es más una pregunta, ¿y cómo se conformaría? O sea, ¿qué pasa con este devenir revolucionario en los hechos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? Y cómo se piensa el territorio con respecto a eso. Y después pensaba un poco en Foucault, y también viene un poco a la cuestión esta, si es pensable, yo creo que no, justamente porque el devenir revolucionario es muy diferente al hecho de la revolución en sí, ¿no? Pensando en esto de que Foucault define en un momento en una entrevista esto de las prácticas de liberación, ¿no? Me da la sensación de que no estamos hablando de la misma cosa y de nuevo me genera esta necesidad de pensar un poco qué es ese devenir revolucionario cuando no se presenta como una práctica de liberación, necesariamente, ¿no? Que es un poco... No sé si está muy entreverado todo esto, pero yo lo tenía muy entreverado, por eso dudé mucho en plantearlo. Sí, sí, entiendo. Entonces, yo creo que lo territorial en la cuestión del devenir, yo creo que voy a partir siempre de la charla que hice hoy. Yo creo que Deleuze encontró un devenir revolucionario en la propuesta de Arafat y sus compañeros del proyecto de la Palestina democrática. Porque la Palestina democrática es una idea completamente, ¿cómo dice? Renovadora, porque la idea de la Palestina democrática no es no es una vuelta simple de los palestinos en Palestina, ¿no? Es una construcción de un Estado democrático en donde todos los ciudadanos, judíos, cristianos, musulmanes, viven igualmente. Esto es la propuesta de la OLP en 1969. Entonces la OLP no luchó por recuperación de la Palestina, sino luchó por la creación de un nuevo Estado en el territorio palestino, en Palestina. Entonces, esto podemos decir que no solo hay una nueva idea de Estado, pero sino hay también una nueva idea de territorio. ¿Por qué? Porque nuevo con respecto a la concepción clásica del territorio, como yo dije antes, que los territorios se consideran algo así, los argentinos en Argentina, los chilenos en Chile, etc. Los argentinos tienen el derecho al territorio que se denomina Argentina, con respecto a los chilenos, por ejemplo, que no tienen su derecho
a este territorio. Entonces, pero no, los palestinos, los combatientes palestinos no dicen que la Palestina es nuestra, pero sí, nuestra, pero no solo eso, ¿no? Este es un poco, yo creo que en nuestro caso, quiere decir que en el caso de la charla de hoy, podemos decir es así la relación entre lo territorial y la cuestión del devenir, yo creo. Esto es un poco la idea. Y esto expresamente remite a tu segundo punto, es decir, que sí me entendí muy bien. Yo creo que tú hablas de la eficacia del devenir en los hechos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasó con esta idea del Fatah? Finalmente no. Con los acuerdos de Oslo, la OLP abandonó completamente este proyecto, aceptando de la idea más o menos israelí de 2 estados en un territorio bajo la presión de los países occidentales, sobre todo los Estados Unidos. Entonces es el hecho. Pero Deleuze dice que sí, es verdad que finalmente las cosas van a salir mal, pero no es un problema porque con una nueva situación, de nuevo se desencadenarán nuevos devenires revolucionarios. Esto es un poco idea. Bueno, un cierre extraordinario. No queremos abusar más de tu tiempo, Jung, estás apurado, así que yo tendré un par de preguntas para hacerte, pero por mail, tranquilo, cuando puedas me respondes si tenés tiempo. Bueno, te agradezco muchísimo tu presencia. Ha sido un cierre genial para nuestro segundo ciclo. Se viene el tercero el año que viene, de abril a junio. Ya está aprobado, así que esperamos contar con su presencia. Y bueno, Jung, cuando tengamos el enlace de descarga, te lo enviamos para que puedas ver la conferencia. Y bueno, nada más. Sí. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Estoy muy contento de haber podido estar con ustedes esta mañana para mí, esta tarde para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias.